Algo muy importante que destaca el capítulo 7 es acerca de la convicción de Nehemías y de otras personas y justamente pensaba de que Nehemías no solamente quería el bienestar del pueblo y que viviera seguro al tener las murallas, sino que hubiera como una palabra que hoy en día quizás mucho anhela, ¿no? Una reforma en el sentido de un cambio en la vida de las personas, un cambio espiritual y un deseo por querer más del Señor. Y creo que desde aquí hasta el final lo vamos a ver en todo el resto de los capítulos que faltan. El primer punto que voy a resaltar es la parte espiritual, o lo que resalta el texto en sí. Sí, para mí la clave es el versículo 1 que dice lo siguiente: luego que el muro fue edificado y colocadas las puertas, y fueron señalados porteros y cantores y levitas. Y al final en el versículo 73 dice: y habitaron los sacerdotes, los levitas, los porteros, los cantores, los del pueblo, los sirvientes del templo y todo Israel en sus ciudades. Si ustedes observan, hay un orden. Y en el versículo 1 del capítulo 7, Nehemías dice que, bueno, los muros se construyeron y todos se pusieron las puertas, o sea, quedó excelente. En 52 días se construyó todo y fue por el esfuerzo de las personas que ayudaron, por el liderazgo de Nehemías, pero también por la obra de Dios, ¿no? Que estuvo detrás de todo. Pero lo primero que hace Nehemías es poner porteros. Realmente porteros acá se refiere a los levitas, es decir, personas que tenían la responsabilidad. Si ustedes recuerdan en el Antiguo Testamento, cuando David construye el templo, bueno, también Moisés, el tabernáculo, había una tribu que era la tribu de Leví que se encargaba específicamente de cuidar del templo, del mantenimiento y todo. Pero aquí portero se refiere no solo al cuidado del templo, sino también al cuidado de la ciudad. O sea, como lo dicen en los libros proféticos, el atalaya es aquel que observaba de lejos y veía si venía un peligro, ¿no? Y, y es como que la importancia que le dio Nehemías a esto es muy curioso y creo que resalta mucho, porque más allá de que el pueblo estuviera bien, ahora viviera seguro y quizá iban a empezar a progresar y a crecer, lo espiritual era importante. Es decir, el templo tenía que estar cuidado. Y luego dice, bueno, como decía, los porteros eran los que tenían la función de poner el cuerpo, digamos, a la bala, se podría decir, si venía un peligro y enfrentar. ¿Y qué aplicación podríamos sacar nosotros acá? En algún sentido, nosotros somos creyentes a través de Cristo y nosotros vivimos en un tiempo donde el peligro sobreabunda, no solamente el peligro de salir a la calle y que algo nos pueda pasar, sino de que vivimos en una sociedad donde la mayoría de las personas no tienen temor de Dios. Entonces, lo que se podría decir es que nuestra responsabilidad como creyentes es poner el cuerpo en el sentido de defender las convicciones que tenemos. No de atacar o destruir, sino defender lo que creemos y mostrarle a esta sociedad que somos diferentes. Pero esto solamente se vería hacia afuera, ¿no? Pero también los porteros tenían que cuidar el templo, o sea, lo que estaba dentro de la ciudad. Y es como que también nos llama a nosotros de alguna manera a cuidar nuestro entorno que todos los días es atacado. Ahora, nuestro entorno puede comenzar desde nuestra vida, desde nuestra lucha con el pecado, y luego no solamente cuidar nuestro cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, sino también cuidar
las personas que Dios nos ha puesto a nuestro alrededor. Defender, cuidar, proteger, resguardar, estar alerta, ser vigilante. Y eso es como que, bueno, la vida no es solamente trabajo y esto y aquello, sino que tenemos una identidad y que tenemos una responsabilidad delante del Señor. Y creo que Nehemías lo entendió muy bien. Y luego dice cantores. Los cantores eran aquellos que fueron designados en el tiempo del reinado de David. Y ellos más que nada eran los que cantaban en el templo, ministraban y tenían la misión de llevar a las personas a adorar a Dios. Y es que también nosotros de alguna manera tenemos esa responsabilidad, no solamente de vivir una vida en adoración y rendición a Dios, sino también de que todo lo que hacemos refleje eso. Y ahora, ¿cómo yo puedo adorar a Dios si no tengo conocimiento o enseñanzas, ¿no? Y por eso al final dice, y levitas. Los levitas eran los que tenían la función de enseñar la ley de Dios. Entonces, no era solamente el cuerpo, la mente, sino también lo espiritual. El nutrirse de la palabra de Dios para que eso pueda llevar al pueblo a vivir una vida de adoración. Y esto nos explica a nosotros. Nehemías sabía muy bien como líder o como persona que era importante esas prioridades. Lo espiritual es primero y hay que ir a eso, después lo otro. Y quizás nosotros de alguna manera tenemos una responsabilidad. Quizás no tenemos un liderazgo jerárquico como se puede definir hoy en día, sino que tenemos un liderazgo en el sentido de que asumimos responsabilidades en nuestras vidas y que eso nos debe llevar a ser conscientes de que lo espiritual debe ser primero en mi vida para luego accionar, para luego hacer algo o para hacer las cosas que hago en mi día a día. Y esto es muy, muy interesante. Ahora, el segundo punto es compañero de confianza. Y el versículo 2 dice, mandé a mi hermano Ananí y a Ananías, jefe de la fortaleza de Jerusalén. Y esto es muy, muy bueno que dice, porque este varón era de verdad, era varón de verdad y temeroso de Dios más que muchos. Es decir, que Nehemías sabía que necesitaba ayuda y él empezó a a delegar autoridad. Y algo que me llamaba la atención es esta persona, Ananías, y yo pensaba, ¿no? ¿Cómo habrá surgido este hombre? Y de alguna manera es como que Nehemías, habíamos visto la última vez que él tenía sus enemigos tanto fuera como dentro del pueblo, pero también había gente que tenía temor de Dios y él pudo confiar en esas personas y delegar responsabilidades y esto como que nos muestra también la importancia del compañerismo. Quizás nuestro primer compañero, si es que están casados, es su esposo o su esposa, y es importante tener esa confianza. Pero también es como que nos da sabiduría en el sentido de, bueno, ¿con quién voy a tener confianza en una amistad de amigos? ¿No? Saber elegir las amistades sabiendo que una de las cosas que debemos ver en esa amistad es si hay temor de Dios, si Dios es realmente la prioridad, porque de alguna manera es como que nos ayuda en medio de nuestras luchas, nuestros problemas. Como dice Gálatas, nos ayuda a llevar las cargas los unos a los otros. Y es como que también eso nos conduce este principio. Luego, antes de ir al versículo 5,
En el versículo 3, Nehemías da algunas instrucciones, ¿sí? Y le dice a estas personas, a Ananías y a su hermano, que bueno, miren, ustedes quiero que hagan la guardia, y generalmente esto se interpreta como la hora del día, entre la hora de la siesta, se podría decir, donde la gente estaba descansando y corría el peligro de que entraran los enemigos y quisieran destruir la ciudad. Entonces, esto también a resaltar. Y el versículo 4 vemos también como una planificación de Nehemías. Nehemías quería poblar de alguna manera esta ciudad que tenía pocos habitantes y que tenía bastante espacio, porque dice que la ciudad era espaciosa y grande y no había casa reedificada. De alguna manera Nehemías quería que la ciudad volviera a crecer y fuera algo importante. Y ahora en el versículo 5 se puse buscar la guía divina. Y el versículo 5 dice: entonces puso Dios en mi corazón que reuniese a los nobles y oficiales y al pueblo, con el propósito de que fuesen empadronados según sus genealogías. Y hallé el libro de la genealogía de los que habían subido antes y encontré en él escrito así. Lo primero a resaltar es que dice: y entonces puso Dios en mi corazón. No hay duda de que Dios, si somos hijos de Dios, Él siempre va a poner en nuestro corazón el deseo de hacer algo, el deseo de hacer las cosas. O sea, Dios ya tenía planificado de antes de que Nehemías estuviera en Jerusalén lo que quería hacer con su pueblo. Y también Dios de la misma manera con nosotros. Pero una vez que somos creyentes, Dios nos va a guiar o nos quiere conducir hacia su voluntad. Y dice que Dios puso en su corazón, quisiera Él algo, y era de reunirse con los nobles y oficiales. Nehemías obró en el momento correcto y en la situación correcta. Y esto nos puede llevar a aplicar en el sentido de que quizás Dios viene poniendo en nuestro corazón desde tiempo algo y quizás no sabemos cuándo hacerlo, o en qué momento hacerlo, dónde hacerlo. Y Nehemías pudo discernirlo porque era un hombre de oración y que buscaba la dependencia del Señor siempre. Y bueno, quizás Dios desea que nosotros también podamos ser así, personas así que si tenemos el deseo de servir o deseo de hacer algo específico, lo podamos hacer, pero en el momento y en el lugar indicado que Él desea. Ahora, una cosa muy, muy interesante es que va a planificar algo Nehemías. Va a planificar algo y va a decir, bueno, veamos qué hay en las genealogías y quién está, ¿no? Y acá dice identificar los dones de los demás. Obviamente no vamos a leer del 6 al 60 porque son muchos nombres. Pero, a ver, una de las razones por las cuales Nehemías quería identificar las personas y sus genealogías era para incentivar. Es como si yo les dijera, bueno, mi bisabuelo fue creyente, ¿no? Y bueno, yo quiero saber dónde sirvió, en qué ciudad, en qué país, qué hizo, qué no hizo. De la misma manera, Nehemías lo hace de ese sentido, porque es como quería incentivar al pueblo a que se quedaran en Jerusalén, que edifiquen casas y sigan y se comprometan con servir al Señor y adorar al Señor. Y mostrarles de que hubo antepasados de ellos que estuvieron dispuestos, porque Él nombra a Zorobabel.
Y Zorobabel fue el primero, el primer regreso de los judíos desde Babilonia a Jerusalén, que fue como 80 años atrás de este momento de Nehemías. Entonces, estas personas que ya estaban en Jerusalén podían ver en su genealogía que sus abuelos, quizás sus bisabuelos, fueron los primeros en dar ese paso. Recuerden que Babilonia era Estados Unidos, literalmente, y Jerusalén era un pueblito de, acá dice 40.000 habitantes, y hoy en día sería como una ciudad de 5.000 habitantes, donde no hay nada prácticamente. Pero sin embargo, estas personas dieron ese paso de fe de volver a su tierra, y con la esperanza de edificar, de construir y recordar la promesa que Dios le había hecho a ellos. Entonces, quizás nosotros conocemos familia o amigos o personas que han caminado ya cierta cantidad de años en el Señor, o que ya caminaron, y sería bueno recordarlos, o tenerlos más consideración, o valorarlos si aún están vivos, porque de alguna manera esas cosas son buenas, porque nos incentiva y nos motiva a que donde sea que estemos, la situación que nos encontremos, servir al Señor, vivir con el propósito de glorificar a Dios y recordar sus promesas, es lo más importante, y que Él nos va a cuidar. Luego, el siguiente, bueno, dentro de este punto también habla acerca de los dones, ¿sí? O sea, en el sentido de que no solamente era incentivar, sino decir, bueno, acá tenemos sacerdotes, levitas, cantores, porteros, servidores del templo. O sea, es como si esto se tuviera que aplicar, o sea, este capítulo 7 es como para aplicar a una iglesia, o si uno fuera pastor, aplicar todo, ¿no? Pero porque tiene muchas similitudes. Pero es como que también es identificar qué personas pueden ser útiles para tal servicio en base a su genealogía, ¿no? Pero eso no era todo. Luego, el siguiente era obedecer la enseñanza bíblica. Porque, ¿qué pasó? Entre el versículo 61 y 65, el 61 dice: y estos son los que subieron de Tel Melá, Tel Harsá, Kerún, Adón, Heimer. Y acá esto dice: los cuales no pudieron mostrar las casas de sus padres, ni su genealogía, si eran de Israel. Es decir que entre todo ese registro habían personas que no podían demostrar de qué tribu descendían, ni de quién eran si eran realmente judíos o no. Y no solamente personas comunes y corrientes, sino también sacerdotes. Versículo 64 dice, en referencia a los sacerdotes: estos buscaron su registro de genealogía y no se halló, y fueron excluidos del sacerdocio. Es como, bueno, estamos todos aquí, estamos peleándola, vamos a salir adelante, increíble, hay que salir al Señor, pero si tú no eres si tu genealogía no está en los libros, si no está claro de dónde eres, no puedes servir si es que estás vinculado al templo, y si eres sacerdote tienes que dejar el sacerdocio. Es como que te paran el carro de una, ¿no? Uno va así motivado y ta. Entonces, lo que hicieron estas personas fueron obedecer la enseñanza bíblica, de decir si es verdad, porque la Biblia lo dice, la ley de Moisés lo dice, que si no eres de la tribu de Leví no puedes servir en el templo, puedes hacer cualquier otra cosa menos eso. Y quizá algo muy, muy práctico para nosotros podría ser que a veces el Señor nos habla, ¿no? A veces nos confronta, o a veces queremos hacer cosas para el Señor, ya sea en la iglesia o fuera de la iglesia, y no cumplimos. O sea, no llegamos, no estamos en la genealogía, digamos.
O sea, no cumplimos con los requisitos y eso a veces nos cuesta aceptar, o sea, como que nos cuesta reconocer que tenemos faltas y que tenemos que seguir trabajando y mejorando. Entonces, acá también se va a ver si realmente queremos que el Señor nos ayude a crecer y acatar la obediencia de lo que Él quiere, ¿no? Entonces, quizás algo muy práctico que nos enseña acá estos versículos es, sí, gracias a Dios no vivimos por genealogía, sino por somos hijos por medio de la fe en Cristo, pero entender que hay momentos en que uno debe hacer una pausa y examinarse y ver cómo está viviendo y dar un paso al costado o pedir ayuda si es necesario y dejarse corregir y crecer para el Señor. Otra cosa, el último punto es, bueno, la aportación generosa. Miren, yo pensaba, ¿no? Jerusalén, un pueblo pobre, literalmente, empezar de cero. Eh, a ver, yo soy de una ciudad del interior de Salta que tiene aproximadamente entre 80 y 90 mil habitantes. Jerusalén tenía 40 mil y algo. Entonces, era la mitad de mi ciudad. Y bueno, mi ciudad tiene 100 años de fundación y hasta hoy en día sigue creciendo, pero hay muchos problemas de luz, de agua, de salud. Eh, Ahora, o sea, mi ciudad tiene 100 años, más de 100 años, y Jerusalén no tenía ni 100 años de que habían regresado del cautiverio y no tenía la modernización que tenemos hoy en día, ¿no? Entonces, lo precario que estaba el lugar era de imaginarse, o se podría imaginar que sí. Sin embargo, el Señor proveyó. Sin embargo, el Señor proveyó a su pueblo. Y lo vemos en la generosidad. O sea, Dios no solamente ayudó a su pueblo a construir el muro, y al estar muchas personas 2 meses sin trabajar y trabajando solamente en el muro, de alguna manera Dios proveyó. Y esto nos enseña de que también, ¿no? O sea, de que Dios tiene cuidado de nosotros y que Él provee, pero que también Él espera una respuesta generosa de parte de nosotros. Quizás puede ser el dinero o no puede ser dinero. Yo pensaba, bueno, uno cuando trabaja invierte tiempo de su vida a cambio de dinero. O sea, si uno trabaja 8 horas, invierte esas 8 horas por un sueldo, ¿no? O por un sueldo al día. De alguna manera, nosotros cuando le dedicamos tiempo a otra persona, le estamos dedicando algo importante de nosotros. Y es como que el Señor espera de nosotros no solamente que seamos generosos y no pensemos solamente en lo que es material, dinero, sino en cosas necesarias o básicas que puede tener a otra persona, sino también en pasar tiempo con personas que quizás necesitan ser escuchadas, necesitan un apoyo. Entonces, es como que Dios desea eso de nosotros. Y acá dice, todo el versículo 66 dice, y toda la congregación junta era de 42.360. Versículo 68 empieza a nombrar sus caballos, 69 camellos. Y el 70 dice, y algunas de las cabezas de familia dieron ofrendas para la obra, el gobernador dio. Y dice, el 72 dice, y el resto del pueblo, es decir, no solamente las personas que tenían dinero, sino que el resto del pueblo también dio para la vestidura de los sacerdotes. Y el 73 habla acerca de la unidad. Y habitaron los sacerdotes, los levitas, los porteros, los cantores, los del pueblo, los sirvientes del templo y todo Israel en sus ciudades. Entonces, para culminar,
siendo una conclusión, en este capítulo vemos las convicciones que tenía Nehemías como líder y las prioridades que él tenía más allá del bienestar de las personas, bienestar material y físico, sino también espiritual. Y que Dios desea eso de nosotros en nuestras vidas. También de saber tener o rodearnos de personas de confianza, personas que amen al Señor. Y bueno, también ese sentido, también recordar los que ya hicieron este camino de la fe o los que ya están haciendo el camino de la fe y nos pueden enseñar muchas cosas, escuchar, aprender, examinarnos a nosotros mismos, cómo estamos viviendo, saber discernir el tiempo de Dios para hacer algo específico, que el deseo de Dios de hacer algo es bueno, increíble, maravilloso, pero saber discernir cuándo hacerlo. Y por último, confiar en la providencia del Señor y también que Él espera de nosotros una generosidad.